En México, la orfandad en la que se encuentran decenas de miles menores de edad es una realidad de la que aún no se cuenta con un registro oficial. Sabemos que es un problema que está ahí, pero no tenemos información precisa sobre las causales. En los últimos 3 años, la violencia generalizada y la pandemia han sido causas fundamentales en el crecimiento de menores que han perdido a su padre y o madre. Frente a un panorama de por sí complejo en el que la ausencia paterna, física y emocional cobra relevancia en la estructuración familiar y comunitaria, las preguntas por el impacto social que genera la orfandad en una sociedad como la nuestra son muchas. La violencia sigue siendo un factor determinante sobre el que es importante reflexionar. Esa violencia que está detrás de las circunstancias de desprotección y vulnerabilidad de las niñeces e infancias asociadas a la ausencia parental. El Gobierno de México sí ha hecho un censo, por ejemplo, de menores de edad en orfandad por feminicidios, que da cuenta de al menos 5,000 menores que quedaron sin la protección y cuidado de sus madres entre el año 2018 y el año 2021. Pero no tenemos el mismo insumo respecto a las paternidades perdidas en hechos violentos. La radicalidad de la violencia en México nos obliga a explicarla en su especificidad. Por esto se insiste reiteradamente en la importancia de reconocerla en las formas específicas que ésta adquiere, sus causas particulares y funcionalidad. Por ejemplo, cuando hablamos sobre violencia de género, uno de los principales énfasis está puesto en la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados como un instrumento que garantiza que el sistema patriarcal, que norma las relaciones y prácticas sociales según estructuras de dominación, funcione y se perpetúe. Ante el análisis diferenciado de la violencia, una de las reacciones comunes demanda que el problema se examine de manera generalizada, porque se asume que la distinción implica priorizar la visibilización de una forma de la violencia sobre otra y, por lo tanto, valorizar más unas vidas respecto a otras. La realidad es que el problema nos sitúa ante la necesidad de dar cuenta de las afectaciones diferenciadas que la violencia produce en determinados grupos poblacionales. No para concluir qué forma de la violencia es peor, sino para entender medianamente las tramas que la reproduce. Las estadísticas oficiales muestran que las víctimas más comunes de la violencia letal son los hombres en un rango de edad productiva. Sin embargo, tenemos la impresión de que no hay un panorama cualitativamente amplio sobre esto. Social y culturalmente, la violencia física se asocia como algo natural a las masculinidades, es decir, como sujetos que la ejercen o la padecen por naturaleza. De tal forma que en muy pocas ocasiones se habla de cómo el índice tan alto de victimización que afecta a los hombres repercute en sus entornos según los roles sociales que desempeñan. Por eso ponemos nuestra atención en el tema de la orfandad de menores de edad, porque esta puede ser una vía para diagnosticar algunos impactos que deja la violencia, que es mayoritariamente letal para los hombres. Como lo hemos dicho, no contamos con datos desagregados que nos permitan tener siquiera una estadística aproximada sobre la orfandad. En todo caso, un diagnóstico del estado de desprotección en el que quedan las personas menores a causa de la muerte violenta del progenitor. La organización Data Cívica hizo un ejercicio para obtener una cuantificación aproximada sobre la orfandad como efecto directo de la violencia producida por el crimen organizado. Así estimó que entre el año 2001 y 2020 podría haber por lo menos 245,376 menores sin padre y 20,408 sin madre, ambas cifras como un efecto de la violencia letal. Este ejercicio de aproximación estadística nos ayuda a imaginar la dimensión de un tipo de afectación específica. Sin embargo, requiere su actualización y su integración con análisis de los contextos de las localidades en donde mayor incidencia tiene esta problemática. La violencia que se asocia a las masculinidades merece un análisis aparte. La antropóloga Rita Segato dice que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. Un tipo de masculinidad que además se hilvana con otras jerarquías de la estructura social, como las que constituyen el clasismo y el racismo, para garantizar patrones de diferenciación entre personas y, por lo tanto, articular relaciones de poder que se concretan en la instrumentalización de los cuerpos a fin de obtener algún tipo de estatus. Quien ejerce violencia está a la búsqueda de eso, de estatus social o estatus económico.
Las formas contemporáneas de la violencia responden a las exigencias económicas del sistema capitalista que se impone, como dice la filósofa Sayak Valencia, a través de discursos de hiperconsumo que al mismo tiempo prometen identidad, ser alguien socialmente, valorización en función de la solvencia material y sentido de pertenencia. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta lógica de hiperconsumo y estatus social explican el sostenimiento de la violencia letal que afecta a mujeres, pero también a hombres mayoritariamente? En la vida moderna se han establecido modelos ideales de existencia que acotan su sentido a la riqueza, el cumplimiento de estándares sociales de apariencia física y el éxito en función del poder que se ejerce sobre otras personas. Como dice el historiador Daniel Inclán, no es la pobreza lo que genera la violencia, sino la imposibilidad de alcanzar dicho modelo de existencia. La violencia por la que se victimiza a los hombres es la misma violencia que los convierte en victimarios, de sí mismos y de otras personas que en el sistema patriarcal son desvalorizadas, como sucede con las mujeres y las niñeces. Pensar en las implicaciones que tiene la muerte y la ausencia forzada de hombres, muchos de ellos convertidos en padres, es una tarea que tenemos que asumir. Consideramos que el análisis de las exigencias que el mismo sistema patriarcal, en connivencia con las lógicas capitalistas de producción, legales o ilegales, hace a las masculinidades, les coloca a los hombres en lugares de vulnerabilidad de los que poco se habla. El costo de sostener socialmente la demanda de un estatus masculino, desde el que se asume que los hombres tienen la obligación de expresar una potencia económica, social, pero también sexual y bélica, es demasiado alto. La orfandad de las niñeces y adolescencias a causa de la violencia es una afectación sin vigencia. No hay tiempo en este momento para hablar de las afectaciones de las dinámicas de cuidado y sostenimiento de la vida que esto produce y que coloca a las mujeres nuevamente en situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero es necesario no perder de vista también este asunto, porque las dinámicas de desvalorización de la vida, de dominación y aniquilación ancladas a la violencia que produce este mandato de masculinidad no solo afecta a las mujeres y poblaciones vulnerables, como hemos querido explicarlo, también y de manera directa a los hombres. Siempre hemos dicho que la restitución de los vínculos sociales quebrantados por las diferentes formas de la violencia requiere que las masculinidades, en sus distintos roles sociales, se cuestionen sobre los costos de la violencia que les transforman en victimarios o les victimizan. Dice Rita Segato, para finalizar nuestra reflexión, la violencia contra las mujeres se deriva de la violencia entre hombres, de las formas de coacción que sufren para que no se esquiven, de la lealtad a su estructura jerárquica, a su repertorio de exigencias y aprobaciones. Esto lleva a pensar que los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado.